disculpan, desde ahorita empiezo. Entonces, hablando del proyecto, no sé si hay alguna pregunta o indicación que necesiten en este momento para continuar trabajando en el proyecto, o si no, avíseme que todo está correcto. Gracias, Ismael, Bolívar, Ricardo, Andrés. Me falta Andrés, mejor dicho, Brian. Listo. Ok, entonces recuerden que la primera entrega del proyecto, que es el avance de la matriz, está planificada para el próximo martes, ¿no? Y por esa misma razón, el laboratorio que vamos a empezar en este mismo instante no está planificado entregar también el martes, porque no quiero abombarles de cosas, sino que lo vamos a entregar la siguiente semana. Entonces vamos a empezar con la práctica para tener tiempo suficiente para hacerla con calma, ¿no? Entonces aquí está ya la tarea definida en el aula virtual. Oh, qué raro que no quiere entrar. Y bueno, ahí está puesta la fecha, que ahorita no sé por qué no me deja entrar, tal vez está mal puesta la fecha. Pero bueno, vamos a ir entonces en orden, ¿no? Entonces, como siempre, el punto número 1 de todo trabajo práctico, ahí al fin entró, talento nada más por lo visto. Entonces, la fecha está 28 de enero hasta, bueno, aquí tengo que cambiar, no, aquí está la fecha de entrega, perdón. 1 de marzo hasta las 23:45. Es decir, hasta el siguiente lunes. Esto ya se nos fue para marzo, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar tranquilamente en temas del proyecto. Entonces, la entrega es hasta el 1 de marzo a las 23:45. No obsta que si terminas antes, pues lo entregues antes, no pasa nada. Pero esa es la fecha límite, ¿no? Entonces, regresando a las especificaciones, como siempre, lo primero para trabajar con una nueva herramienta e incluirla en tu Toolbox va a ser la instalación, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Bajándonos y en este caso creando un directorio y en ese directorio se va a crear una subcarpeta bin en donde está el punto .jar con el que vamos a poder subir el servicio de JMedia. Eso ya lo vamos a hacer loguito, porque antes de entrar a la herramienta como tal, es conveniente revisar sus funcionalidades en la documentación respectiva, en toda herramienta, ¿no? Entonces, en este caso, en el punto número 2, mi recomendación es que vayan a este enlace, que lo voy a abrir ahorita, que es del sitio oficial de JMedia y donde se encuentra el manual de usuario. Entonces, aquí en el manual de usuario de JMedia, como todo manual, pues puedes encontrar toda la información necesaria sobre la funcionalidad de la herramienta, qué tipos de pruebas hace y toda la manera de operarla. Pero sobre todo nos va a interesar en este laboratorio el capítulo número 2, que es el capítulo de cómo construir un plan de pruebas. De hecho, es lo que vamos a hacer hoy. Paso a paso, vamos a ir haciendo la construcción de un plan de pruebas y lo vamos a ir incorporando lo vamos a ir implementando más bien dentro de la herramienta JMedia, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 2 te explica cuáles son los componentes o objetos que debe contener un plan de pruebas en JMedia. Siendo los principales lo que se llaman los hilos, que es lo primero que vamos a crear, los controladores lógicos, vamos a crear también un controlador lógico que nos va a permitir hacer la grabación de los casos de prueba, y los listeners, que los listeners vienen a ser reporteadores, ¿no? Vienen a ser los componentes que nos permite desplegar la información que ha sido recopilada y analizada por JMedia, ¿sí? Aparte de eso, hay otros elementos para los cuales tú vas a tener espacio en la parte de marco teórico y en la parte de preguntas para revisar un poco más esta parte de la documentación. Entonces, quería mostrar esta parte para que nos demos cuenta que
Como todo, la herramienta es solamente algo que te facilita el trabajo, pero el trabajo en sí tiene que ser hecho desde un proceso de ingeniería, ¿no? Es decir, un proceso que incluya, como sabemos, análisis, diseño, implementación, ejecución y luego la retroalimentación respectiva. Entonces, les quiero presentar el producto que vamos a evaluar en el ejemplo, que es un producto que se llama blazedemo.com, que lo puedes abrir en tu propia navegador si quieres en este momento. Entonces, Blazedemo es un sitio de comercio electrónico simulado. Entonces, no es un sitio operativo real. La razón por la cual vamos a utilizar un sitio simulado que es con fines académicos es porque al ser simulado la parte de carrito de compras y la parte de pago como tal, con tarjeta de crédito y demás, no está realmente asociada a un pago real, ¿no? Porque si estuviera así, necesitaríamos que haya todos los temas de seguridad. Entonces, con las seguridades puestas para los usuarios externos como nosotros de un sitio de comercio electrónico, no tendríamos los accesos para hacer las pruebas de rendimiento, porque las pruebas de rendimiento o más bien dicho, para hacer las pruebas de rendimiento necesitamos forzar pedidos hacia el sitio para ir viendo cómo se comporta cuando la carga aumenta en cantidad y en periodicidad. Y entonces el sitio seguro se va a dar cuenta que está pasando, que está haciendo, está recibiendo peticiones de carga artificiales y va a pensar que es un ataque de denegación de servicios o va a pensar que es un hackeo y no vamos a poder accesar. Entonces, por eso vamos a usar este sitio, digamos, académico que no tiene seguridades. Entonces, Blazedemo simula una agencia de viajes muy sencilla en la cual, a partir de esta, que es la página principal, una vez que tú accesas a esa página, puedes indicar cuál es el pasaje de avión que vas a comprar. Entonces, puedes escoger cualquier ciudad de inicio y cualquier ciudad de terminación. Obviamente, ahorita hay muy pocas, ¿no? Porque solamente tiene datos de ejemplo. Entonces, una vez que escoges ciudad de origen y ciudad destino, puedes pedir que se haga una búsqueda de los vuelos disponibles para esa ruta. Entonces, en la siguiente interfaz, esta sería la segunda, lo que tienes es el listado de los vuelos disponibles en las rutas que tú has pedido con la información respectiva para que tú escojas cuál es el que vas a comprar. Entonces, pues puedes escoger cualquiera de ellos a través del botón respectivo y pasa a una siguiente interfaz en donde, como ya has reservado ese vuelo, te da la información del vuelo, te hace el cálculo del valor total con impuestos y comisiones y demás. Y aquí es donde tú digitas la información para la compra, ¿no? Tu nombre, tu dirección, ciudad, país, código ZIP. Escoges tu tarjeta de crédito, que en este caso pues está simulada, solamente está lista. Colocas el número de tarjeta de crédito, cualquier número porque no está validado. Recuerden que ahorita no estamos haciendo pruebas de funcionalidad, sino vamos a hacer pruebas de rendimiento. Y finalmente, cuando terminas, le dices comprar. Y vas a la última interfaz en donde ya te sale el recibo de la compra realizada y el pasaje es tuyo, ¿no? Entonces, ese es básicamente el plan de pruebas que nosotros vamos a trabajar en esta práctica. Entonces, claro, asume, o sea, en un escenario real, lo que tú estarías es a cargo de un proyecto de desarrollar este sitio de comercio electrónico o cualquier otro. Al estar en desarrollo, obviamente tú tienes todos los permisos de acceso para poder probar el sitio en temas de rendimiento. Y este sería el caso, ¿no? Digamos, el test suite o el suite de pruebas. Entonces, entrar a la página principal, escoger la ruta, escoger el vuelo dentro de esa ruta, realizar el pago y recibir el ticket de recibo, ¿no? De que has realizado el pago, que es lo que tenemos acá en pantalla. Entonces, el problema al que nos enfrentamos
es el determinar cuál es el comportamiento en cuanto a tiempo de respuesta y a otros parámetros de rendimiento de este sitio, ¿no? Y si ese tiempo de respuesta se puede mantener estable cuando aumentan la cantidad de usuarios concurrentes o pedidos concurrentes, digamos que justo todos nos queremos ir, no sé, al Mundial de Tokio, ¿no? Y entonces hoy día queremos todos comprar y empiezan un montón de clientes a accesar a esta página para hacer la compra de sus vuelos en esa ruta. Y entonces ir viendo cómo varían o si es que varían los tiempos de respuesta cuando hay esta carga de trabajo. Ahora, obviamente, a mano, hacer una prueba de, no sé, 10,000 usuarios concurrentes queriendo comprar pasajes en esta página web sería imposible, ¿no? Entonces, JMeter nos sirve para eso. Nos sirve para, una vez definido y diseñado el plan de pruebas, implementar esas pruebas a través de grabarlas y luego poder variar los parámetros para simular conexiones concurrentes, para simular digamos, el intervalo de tiempo que pasa entre un grupo de conexiones y otras, etcétera, ¿no? Entonces puedes usar temporizaciones y algunas cosas. Obviamente en esta práctica no vamos a avanzar a verlo todo, pero vamos a ver al menos un ejercicio de principio a fin, sencillo, con 4 casos de prueba dentro de nuestro suite de pruebas para analizar el rendimiento de este sitio. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar y como ustedes ven, partimos siempre del problema, que en este caso es realizar pruebas de rendimiento sobre el producto de software. En base a eso hacemos un análisis y hacemos un diseño. Y ahí es donde estamos ahorita parados dentro del ciclo de vida o proceso de pruebas, ¿no? Y lo siguiente es la implementación. Entonces, como van a ser pruebas automatizadas, necesitamos la herramienta y la herramienta en la que vamos a implementar estas pruebas que hemos diseñado es justamente el JMeter. Entonces, este es el contexto y vamos a regresar entonces al aula para ir viendo los pasos, ¿no? Entonces, les había comentado que es importante leer el manual, sobre todo el capítulo 2, pero también les he dejado para ustedes un URL de un tutorial en YouTube que es bastante conciso, es relativamente corto, dura unos 10 minutos y básicamente hace el mismo recorrido básico de uso de JMeter que nosotros vamos a hacer en esta práctica. Entonces, si la práctica o nuestra grabación no te es suficiente, o si quieres mayor información o recursos adicionales, este es un URL que yo les recomiendo utilizar. Luego el paso número 3. En este también ya nos habíamos adelantado, este es descargar la guía de la práctica y seguir todos los pasos para entender la operación de la herramienta. Entonces, en esta ocasión, lo que les he proveído a ustedes es una guía paso a paso de esta práctica, para que después la puedan replicar cuando ustedes hagan su ejercicio. Entonces, la guía se encuentra aquí mismo en el aula, al final del laboratorio, y ahora sí que lo vamos a necesitar que se abra. Veamos, creo que ya se va a abrir. Ahí está. Ha estado es lento nada más. Entonces, si tú te entras a la tarea como que la fueras a subir, al final debería estar la guía. Pues no, no está aquí la guía. Vamos entonces a, déjenme ver, hay 2 opciones. Voy a tratar de mandárselas por este chat y luego las subiré en el aula virtual, que es esta guía de acá. Me avisan si es que les llega. Y después se las subo en el aula virtual para que esté ahí también. No sé por qué no está aquí, debería salir acá. Pero bueno, en todo caso, voy a abrir acá la guía y ya voy a hacer un alto para preguntarles si es que la recibieron bien y la pueden ver ustedes también. Entonces, la voy a abrir localmente, dado que no está ahorita puesta en el aula. Ya luego reviso y
y corrijo eso en el aula. Pero en todo caso, es la que les acabo de mandar y es esta guía de acá. Entonces, esta guía, ha sufrido varias iteraciones, ¿no? Ha pasado ya por varias iteraciones de algunas veces que se ha dado esta práctica en esta materia en semestres anteriores, y en cada iteración ha habido mejoras que han sido propuestas por recomendaciones de los estudiantes que han hecho el laboratorio y también de los estudiantes que han ayudado, de hecho, a desarrollar la guía, ¿no? Entonces, esta guía es de autoría colaborativa entre profes y estudiantes de esta materia. Y bueno, en esta semana le hice yo algunas actualizaciones y esta es la versión que vamos a utilizar. Entonces, hasta ahí voy a hacer un stop para preguntarles si ya todos ustedes tienen instalado el GMeter y descargada la guía y la plantilla. ¿Me avisan, por favor? Tal vez debería ir en orden. ¿Tienen ya la guía, el PDF que acabo de mandar por el chat? Estás, Ismael, con el micrófono apagado. Brian ya lo tiene, Bolívar también, Ricardo también, Ismael también, y me faltaría saber si Andrés tiene ya la guía. Ok, y ya, gracias, Andrés. Y lo segundo es saber si ya se descargaron la plantilla del informe de laboratorio, para que ya pueden ir llenando ahí algunos de los elementos. Ese es el archivo Word, ¿no? En donde ya puedes poner tu nombre. Listo, gracias, Brian y todos los demás. Y finalmente, saber si ya pudieron descomprimir el instalador de JMeter en su propio ambiente local. Gracias, Ismael. No sé cómo les va a los demás. Porque sí me gustaría que ya, gracias, Bolívar, que ya les quede funcional para que puedan hacer su ejercicio. Solo me falta saber de Andrés. Ok, listo. Entonces ya estamos todos juntos y vamos a ir avanzando. Entonces decía descargarse la guía, ya lo tenemos. Me voy a regresar al aula entonces a ver el siguiente paso. Entonces, paso número 3, descargar la guía y seguir todos los pasos. Ya los vamos a seguir. El paso número 4, voy a leer de una vez todos los pasos y luego volvemos al paso 3, que es el paso más largo, ¿no? Para el ejercicio, entonces, ustedes van a seleccionar un sitio web de su preferencia. Este sitio web tiene que tener al menos un formulario donde se pueda meter datos para poder trabajar peticiones, no solamente GET, sino también peticiones POST. Y como les comentaba, el sitio que ustedes escojan debe ser sin restricciones de seguridad. Entonces, si es un sitio que no maneja información sensible, por ejemplo, un sitio donde, yo qué sé, el YouTube o donde consultas información sin loguearte, ¿no? Porque por lo general los sitios que requieren logueo o hacer o transferir información financiera van a ser sitios seguros. En cambio, un sitio que tiene información general, como yo que sé, la Wikipedia o algo así, probablemente no va a tener problemas ni restricciones de seguridad. Y necesitamos usar un formulario. Entonces, la mayoría de sitios tienen el típico formulario de contáctenos o llene estos datos para enviarle algo. Entonces, podemos hacer un caso de uso que incluye ese formulario, ¿no? En el peor de los casos, si ninguno de los sitios que tú pruebes como ejercicio te permitan y bloquees GMeter por temas de seguridad, puedes hacer tu ejercicio con el mismo Blaze Demo que vamos a utilizar hoy. Entonces, el ejercicio consiste en realizar la prueba de rendimiento del sitio que tú escojas con los siguientes parámetros. Vas a grabar 4 casos de prueba, es decir, el número de peticiones van a ser 4. Luego vas a ejecutar las pruebas 4 veces. La primera con 5 usuarios, la segunda simulando 50, la tercera 500 y la última 5000. Porque la idea va a ser poder comparar, ¿no? Si el comportamiento del sitio se degrada por el aumento de número de usuarios concurrentes.
Luego, el periodo de subida que vamos a utilizar es de 100 segundos, es decir, un poquito más de 3 minutos que le vas a dejar corriendo la prueba. Y en esos 3 minutos, por ejemplo, cuando estés con 500 usuarios, se va a distribuir las peticiones de los 500 usuarios en 100 segundos. Y como vamos a usar un periodo de subida fijo, cuando esté en 5,000 sería un momento de alta carga. Hay 5,000 usuarios que han accesado al sitio durante esos 100 segundos. Eso es lo que vamos a simular. Hay un contador de bucle que uno le puede poner el valor, pero ustedes le vamos a dejar sin fin, que significa que va a quedarse dando la vuelta. Es decir, no va a terminar nunca, sino hasta cuando le des pare o stop a la ejecución de la prueba. Es necesario incluir que los datos sean generados automáticamente utilizando la herramienta Mucaro. Eso es algo que vamos obviamente a ver ahorita cómo se hace, que es muy sencillo. Entonces tiene que haber un uso de la herramienta para generación de datos de pruebas reales. Y lo que vamos a mostrar son 3 tipos de informes. El uno que se llama árbol de resultados, el otro es el reporte resumen y finalmente un gráfico de tiempo de respuesta, el response time graph. Entonces vas a obtener estos 3, digamos, entregables como resultado de la ejecución de las pruebas. Y una vez que tengas eso, pues vienen los análisis, ¿no? Primero un análisis comparativo de la variación de rendimiento que se tuvo, por ejemplo, en tiempo, y también en kilobytes por segundo que son transmitidos cuando se tienen varios hilos concurrentes, y un análisis del comportamiento de los tiempos de las peticiones usando el response time graph. Entonces, en eso consiste el ejercicio que tú vas a hacer y reportar en el informe. Ahora, en esta práctica vamos a hacer juntos, paso a paso, todo lo que necesitas para poder hacer luego tu ejercicio. Y el paso número 4, como siempre, es elaborar el informe utilizando la plantilla. Y las preguntas son 2 preguntas. La primera es explicar los componentes que debe tener un test plan en JMeter. Y dentro de ellos, los más importantes que son los hilos de usuario, los controladores lógicos, los samplers o muestradores, que son los que se ejecutan y reejecutan automáticamente, y los listeners o receptores, que son los reporteadores. Entonces, explicar cada uno de estos componentes. Y el punto B es explicar la información dentro de los receptores que vamos a utilizar en la práctica, el árbol de resultados, el informe agregado y el gráfico de tiempo de respuesta. Y subir el archivo, ¿no? Esta práctica sí la vamos a hacer individual porque realmente no es muy larga, es decir, el informe como tal no te va a quedar muy largo. Y de hecho, hoy día vamos a ver cómo en el tiempo que tenemos de esta clase nos va a ser más que suficiente para hacer un recorrido incluso con explicación. Ya cuando tú lo hagas solo va a ser incluso mucho más rápido. Entonces, hasta ahí hago un pare para saber si tienen alguna pregunta o si todo está bien. Gracias, Ismael. Hoy día me vestí de sistemas. Hacía frío y me encontré mi chompa de sistemas. Gracias, chicos, a los tiempos que le estoy usando. Bueno. Disculpe, señora. Sí, Ismael, tenías una pregunta. Dale. Sí, tengo una pregunta. Profe, disculpe, ¿tenemos que hacer el informe, o sea, a partir del ejercicio o también con lo que vamos a hacer ahorita? Es solo el ejercicio, para no duplicar, porque si no ahorita te tocaría estar capturando pantallas y eso. Entonces, no, en el informe, en la parte de práctica, solo va la parte de los instaladores. Y luego la parte del ejercicio con el sitio web que tú escojas. Entonces, más bien me interesa que ahorita vayas replicando en tu compu, ¿no? Y no hace falta que esta parte que vamos a hacer con el ejemplo lo pongas en el informe. Pero gracias por la pregunta, buena pregunta. Sí, para ser un poco más eficientes. Entonces, vamos ahora sí a empezar. Y regresamos entonces al punto 3, que dice básicamente siga todos los pasos que tiene la guía, ¿no?
Entonces vamos a abrir la guía y en la guía está alguna información que tú puedes replicar en tu informe. Si quieres ahorita mismo para ganar tiempo, ya puedes irle copiando, ¿no? Dice, como objetivos, vamos a plantear 2 objetivos. El primero, comprender cómo funciona la herramienta JMeter para medir y analizar rendimiento de aplicaciones y páginas web. Y el segundo es comprender el funcionamiento de la herramienta Mocaru para generar datos de prueba. Puedes dejarlos exactamente como están o puedes mejorar los objetivos en tu informe, pero esa es básicamente la idea de los 2 objetivos de esta práctica. En el marco teórico, como les decía, estamos dentro de lo que es pruebas de rendimiento, pero es importante entender que en pruebas de rendimiento existen varios tipos de pruebas de rendimiento. Siendo estos 4 los principales, ¿no? Las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de volumen y las pruebas de resistencia. Entonces, son parecidas, pero no son exactamente iguales. La que nosotros vamos a hacer en esta práctica y ustedes luego en el ejercicio son pruebas de carga. Entonces, recapitulando, dentro de las pruebas de sistemas, un tipo específico son las pruebas de rendimiento. Y dentro de las pruebas de rendimiento, un subtipo específico son las pruebas de carga, que como su nombre lo dice, consiste en cargar al producto de software con peticiones para analizar su rendimiento o comportamiento, ¿no? Sobre todo en temas de tiempo de respuesta y en temas de tráfico de datos. En cambio, las pruebas de estrés, como su nombre lo dice, consisten en estresar el producto de software más allá de la carga para el que fue diseñado. Me regreso a pruebas de carga y digamos que en la especificación dice que este sistema debería funcionar sin tener ningún tipo de delay o de demora hasta con 1000 usuarios concurrentes. Entonces yo hago pruebas de carga hasta los 1000 usuarios que el diseño me dice que debería soportar sin que el tiempo de respuesta se degrade para justamente ver si hay algún problema con la carga, digamos, diseñada normal. En cambio, las pruebas de estrés es ir más allá de lo que estoy diseñado para ver qué es lo que pasa. Entonces, si era 1000, voy con 1100 y veo que se degrada, pero es razonable. Voy con 1200, veo que se degrada un poquito más, pero sigue siendo manejable. Pero veo que con 1500 ya el sistema se colapsa, se cuelga o se demora demasiado. Entonces, voy estresándole más allá de lo que está supuesto a funcionar para saber cuál es su límite máximo sin colapsar. Esa es básicamente la prueba de estrés. Y así las otras pruebas tienen asimismo su respectivo giro dentro del tema de rendimiento, ¿no? Y entonces, bueno, acá está una explicación teórica, pero básicamente para ubicarnos nosotros en este laboratorio y en el ejercicio, vamos a hacer dentro de lo que es rendimiento pruebas de carga. Entonces, no le vamos a pedir más allá de lo que sea normal, digamos, para el sistema, ¿no? Que sería ya irnos a temas de estrés, temas de resistencia, temas de volumen. Entonces, esa es un poco la explicación que está acá. Y luego viene una explicación de qué es JMeter, una herramienta hecha en Java que nos permite, bueno, originalmente fue creada para medir, hacer pruebas de rendimiento, ¿no? Pero en las últimas versiones ha ido creciendo en funcionalidad y ahora incluso se puede usar, por ejemplo, para hacer pruebas de funcionalidad. Porque como tiene aserciones, al igual que el JUnit, yo también puedo jugar con las aserciones para tener resultados comparativo de resultados obtenidos versus resultados esperados y en base a eso determinar pruebas fallidas o exitosas. Parecido a lo que hicimos en JUnit, ¿no? Pero por naturaleza, JMeter nació siendo una herramienta para medir rendimiento y es para lo que conviene usar. Si quieres medir funcionalidad, pues es mejor utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Igual, si quieres medir usabilidad, mejor utilizar una herramienta propia de usabilidad como el SourceSight. Entonces, es como que usar la herramienta especializada para cada trabajo distinto es lo que yo creo que funciona mejor. Aquí están los tipos de aplicaciones y peticiones que puedes probar desde JMeter, ¿no? En temas de web, pedidos HTTP y HTTPS.
En servicios web, REST y SOAP, puedes también trabajar lo que son peticiones a bases de datos, a servidores de FTP, a servidores de directorios, a servidores de correo, puedes trabajar código directamente de scripting shell de sistemas operativos tipo Unix, trabajar peticiones de TCP, etcétera, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que puedes capturar y luego medir con JMeter. Entonces aquí viene una descripción de algunos de los elementos, entonces este gráfico nos sirve para ubicarnos en donde estamos. Entonces ahorita vamos ya a comprobar ya mismo que el JMeter esté correctamente funcional a través de alzar el servicio y accesar a la interfaz, ¿no? Principal. Entonces una vez que tenemos el JMeter alzado, lo siguiente es crear un hilo. Entonces vamos a crear nuestro hilo de trabajo y dentro de ese hilo de trabajo vamos a ir creando componentes a manera de objetos, ¿no? Entonces nos va a ir creando una especie de árbol y vamos a ir avanzando dentro de ese árbol en la creación de componentes. Vamos a crear primero, bueno, no primero, pero una de las cosas que vamos a crear son los samplers, los ejemplificadores, y dentro de los samplers específicamente vamos a crear 4 requests. Entonces nos vamos a ir por este camino. Luego vamos a crear un controlador lógico y dentro del controlador lógico específicamente vamos a crear un controlador de record, un controlador de grabación, porque la grabación es tal vez la manera más fácil o tal vez más rápida, diría yo, de crear los casos de prueba. Entonces vamos a grabarlos a través de un controlador lógico que vamos a crear. Y luego vamos a crear 3 listeners, 2 de tipo reporte, el árbol y el informe, y uno de tipo gráfico, que es el de tiempo de respuesta. Entonces los listeners son los entregables. Y estos no los vamos a usar en esta práctica porque es una práctica básica de la herramienta, pero hay que saber que tenemos opciones para configurar distintos elementos, que se puede trabajar aserciones, que se puede trabajar con timers para jugar con el tema del tiempo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a ver, las peticiones van a ser separadas en tales intervalos de tiempo. ¿Sí? O yo voy a manejar ventanas de tiempo de 9 de la noche a 12 de la noche, van a haber más peticiones que cuando sea en la media mañana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tú puedes agendar, digámoslo así, o programar el tema de tiempo, ¿no? Y también puedes trabajar con cuestiones de configuración de precondiciones y postcondiciones. Recordarán ustedes que cuando vimos los componentes de un caso de prueba, vimos que el caso de prueba debe tener las precondiciones antes de la prueba, debe tener los datos de prueba, debe tener los pasos que forman la prueba, debe tener los resultados esperados y las postcondiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros ya hemos definido cuál va a ser los pasos de la prueba, ¿no? Entonces, la precondición es que el usuario esté parado sobre esta interfaz, ¿no? La de welcome, ¿no? Luego, los pasos son ir recorriendo las distintas interfaces que ya vimos y la postcondición es que tú terminas con un ticket, con un recibo de un ticket comprado, de un pasaje comprado. Entonces, ese es nuestro caso de prueba o nuestro plan de prueba. Y aquí puedes definir precondiciones y postcondiciones dentro del procesador, ¿no? Porque podría simular que este mismo procesador está siendo utilizado también para otras cosas y eso obviamente va a afectar el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, aquí hay algunas explicaciones teóricas del asunto. Y esto es lo que va a pasar por dentro cada vez que nosotros ejecutemos, ¿no? Todo lo de arriba es el diseño, ¿no? Y vamos a implementar ese diseño en la herramienta y cuando le demos el botón play para ejecutar, cada vez que ejecutemos va a pasar esto. Se va a lanzar el pedido al servidor, el servidor obviamente va a responder ese pedido, las respuestas van a regresar, el JMeter las va a capturar y las va a grabar. Y una vez que tenga grabadas todas las respuestas, el JMeter se va a ocupar de hacer trabajo estadístico con esta información. Y esas, digamos, procesamiento estadístico
lo devuelve en forma de un reporte de desempeño que puede ser tipo gráfico, tipo tabla, tipo documento, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos ya ahorita a empezar a hacer, a ver en la acción. Entonces, hasta ahí la teoría. Y vamos al desarrollo de la práctica. Ya nos fuimos a instalar, ya estuvimos por aquí. Y entonces, vamos ahora sí a abrir la herramienta. Para abrir la herramienta, te tienes paso número 3 y 4. Vamos a ir viendo los pasos en grupos, ¿no? 3 y 4. Abrir la carpeta principal. Dentro de esa vas a la carpeta BIM. Dentro de esa buscas un archivo .jar que se llama Apache JMeter. Le das doble clic para abrir. Esperas un ratito porque la herramienta al inicio es un poco lenta y vamos a saber que ya estamos dentro cuando se nos presente esta ventana. Entonces voy a hacer eso yo acá en mi equipo y vamos a ir trabajando juntos. Entonces yo la instalé en el C dentro de mi usuario y tiene la carpeta, se llama Apache JMeter 541. Y aquí estamos. Estoy dentro de la carpeta Apache JMeter. Ahí ya están las típicas carpetas. Aquí está la carpeta de BIM. Y dentro de la carpeta de BIM, el primer archivo que me aparece debajo de las subcarpetas es el .jar que se llama Apache JMeter. Desde aquí le das doble clic sobre el nombre. Y como les decía, se demora un poquito, pero ya mismo debe estar por traerme. Entonces, hasta que me traiga, vamos a leer la siguiente parte. Entonces, igual vamos a esperar a que las máquinas de ustedes también ya tengan esta interfaz al frente, ¿no? Como ustedes ven, en esta interfaz aparece por default un objeto que se llama plan de pruebas y aquí en esta parte de la pantalla va a estar siempre la interfaz para manipular la configuración del objeto sobre el que estés parado. Entonces, este es el objeto por default que es para creación de un plan de pruebas, ¿no? Entonces, paso número 1, vamos a ingresar a JMeter y a crear un nuevo plan de pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Como ya la interfaz vino en esta pantalla, directamente en nombre le vas a cambiar el nombre a algo así como plan de pruebas a software de agencia de viajes y en comentario, igual un comentario, algo así como laboratorio de calidad y le vas a dar a añadir. Y entonces, después de eso, se nos debería actualizar acá el árbol de componentes para que decir plan de pruebas, agencia de viajes o el nombre que le hayas puesto. Entonces, eso es lo que va a pasar y veamos si es que ya tengo acá mi... Nada, no sé qué le pasó. Vamos a probar otra vez. Veamos. Chin, chin. Y mientras tanto, les quisiera preguntar a ustedes si ya lograron que se despliegue la interfaz de JMeter. Si me ayudan, por favor, con su confirmación. Gracias, Ismael. ¿Alguien más que ya tenga la interfaz? Gracias, Brian. Ricardo, Andrés. Solo me faltaría Bolívar y la mía propia. Ok, les voy a volver a compartir mi pantalla para ver qué pasó con mi... ¿Qué pasó con mi JMeter? Déjenme ver si algo le está estorbando por aquí. No debería porque no tengo nada raro abierto acá. Veamos. Vamos a probar de otra manera. Le voy a dar a abrir acá. Y si no, tal vez me va a tocar resetear mi compu en vista de que no sé por qué no se quiere abrir mi archivo. Bueno, ayer hice esta misma práctica con el otro curso, pero debería estar todo funcional. Ok, chicos, voy a resetear mi equipo y veámonos en 5 minutitos, porque si yo no les puedo mostrar va a estar difícil que continuemos con la práctica. Entonces, como tengo que resetear, me voy a salir de la sesión.
y regreso en 3 minutos hasta que se dé la vuelta y ver qué pasó. Me disculpan, reseteo, entonces ya nos vemos. Aunque no quisiera cortar la grabación. Bueno, ni modo.